5 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y como les avanzábamos en el sumario, hoy hablamos de SNIACE y lo vamos a hacer con el analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola Lucía, Fernando, buenos días. casualidades de la vida o no, entre las últimas secciones hablabas precisamente de la crisis industrial que vivía la región y el pasado jueves, ya dudo uno de los 2 días, leíamos que SNIACE echaba el cierre. Sí, efectivamente, hace 15 días dedicamos el programa, digamos, a hacer un análisis de cómo estaba la situación industrial en Cantabria, que yo siempre explico y vuelvo a aprovechar esto para decir que Cantabria es una región industrial, que es verdad que una parte importante del sector industrial tiene que ver con el tema de auxiliar de automoción, que está en un proceso de cambio y que es verdad que esto hace que algunas empresas tengan dificultades. Junto con eso decíamos que hay empresas que son muy electrointensivas, que consumen mucha electricidad, que afecta al precio de los productos y que eso hacía también tener dificultades. Y luego había unas otras, entre otras, por ejemplo, SNIACE, que en este caso no se ve afectado por el tema de automoción, por el tema de electrointensiva, porque hay que decir que SNIACE, una de las fuentes de riqueza, no solamente es que sea electrointensiva, sino que lo que hace es producir electricidad a partir de una planta de cogeneración, que ese ha sido, digamos, el detonante por lo que ha ocurrido estos últimos días, de que se ha presentado la liquidación de la empresa y ha dejado de estar cotizada en bolsa, ¿no? Veíamos entonces que el panorama de Cantabria era complicado en distintos sitios y especialmente en la cuenca del Besaya, porque se concentran algunas empresas que se ven afectadas por alguno de estos problemas que tiene. Sabíamos que en Solvay hay algunas dificultades porque tiene que hacer una inversión para dejar de consumir carbón y consumir otro tipo de, digamos, de combustible que sea ecológico, y tiene que hacer una inversión de 120 millones. Hablábamos de Nissan, que sí que depende de automóvil, tiene algunas dificultades. Hablábamos de Firestone, que también puede tener algunas dificultades. Nissan, que está en Corrales, lo hemos dicho, tiene algunas dificultades. Incluso nos íbamos a Sidenor y, ¿por qué no?, teniendo en cuenta que es la cuenca del Besaya y del Saja también, en Cabezón está Textil Santanderina, que tiene algunas dificultades. En Cantabria estamos pasando por ese problema industrial y específicamente la cuenca del Saja-Besaya, y concretamente ahora lo que nos ocupa, y en fin, yo creo que está bien que hablemos de manera sosegada y serena de un grave problema que tiene Torrelavega, que se llama SNIACE, empresa no centenaria de casi, hace 80 años, allá un 1 de diciembre de 1939, recién terminada la Guerra Civil, aunque tarda luego 5 años en empezar a producir, se monta lo que es SNIACE, que no deja de ser una empresa que crea el régimen, el franquismo, apuesta por un modelo económico derivado de, digamos, su situación política, por un país que no exporta ni importa, es lo que se llama la autarquía, ¿no? Es decir, todas las empresas lo que hacen es producir para un mercado cautivo, que en este caso se llama España. Eso quiere decir que los productos que SNIACE fabrica en aquellos momentos y durante muchos años están subvencionados, que es la celulosa, el papel, es la fibra, con el tema del textil. Son productos que el gobierno sabe que son necesarios para que el país funcione y, por tanto, lo que hace es premiar vía subvenciones permanentes a esos productos que, como luego se ve cuando nos abrimos a un mercado común, que es la Unión Europea, son productos que, al quitar obligatoriamente la subvención que el Estado le da, entra en pérdidas, y por eso, de manera así muy rápida, podemos decir que SNIACE, que llegó a tener más de 4.000 trabajadores, está ahora en 400 y pico, escasamente 500, porque evidentemente las leyes de la Unión Europea exigieron que se procediera a una reconversión en el contexto de la famosa reconversión industrial de los años 83, etcétera, que tuvo que hacer frente el primer gobierno de Felipe González, porque no solamente SNIACE en Torrelavega, sino el aparato productivo en España como consecuencia de esta autarquía era absolutamente obsoleto en términos de competir con unos mercados abiertos que era la Unión Europea, ¿no? Y esta es una breve historia, muy breve de lo que es SNIACE. Yo vaya por delante, que es una empresa a la que tengo muchas simpatías, porque, como sabe, yo soy de Cabezón. Muchos de las personas de mi pueblo, o algunos de ellos, en fin, bastantes, trabajaban en SNIACE. Yo me vine pronto a Santander, pero es verdad que tengo, digamos, en mi retina esa idea de los trabajadores cogiendo el autobús para ir a trabajar a SNIACE, a Solvay, pero especialmente a SNIACE, ¿no? Y también he de reconocer que en el periodo 2003-2011, donde fui jefe de gabinete de la Consejería de Economía, dedicamos muchas horas, muchas reuniones
a una cosa que la gente no tiene clara y quiero decir, y es que no es que los gobiernos en la democracia y en Cantabria subvencionen a ISNIACE, pero sí éramos muy conscientes, y concretamente en esa Consejería de Economía, de que para Torrelavega y la Cuenca ISNIACE tiene un valor simbólico muy importante a la que había que ayudar, y ayudar no es igual a dar dinero. Yo puedo asegurar que en ese periodo nunca se dio ni un solo dinero. Sí puedo decir que ayudamos mucho, con muchas reuniones con el entonces director de la empresa, Blas Mezquita, a buscar maneras para salvar periodos que fueron complicados. Porque, Fernando, tú que efectivamente señales, estuviste muchos años como jefe de gabinete, es una referencia sin duda industrial en Torrelavega, pero es una empresa que siempre ha tenido muchas idas y venidas, podríamos decir. Sí, hemos hecho lógicamente una pincelada, claro, esto daría para muchos. Años de historia, lógicamente. Primero hemos dicho que llegó a tener 4.000 trabajadores, hemos dicho que España entra en la Unión Europea, y sobre todo la primera gran crisis donde pasa de tener esos miles de trabajadores, algunos menos, en el año 92, y se queda de manera muy escuálida. En ese periodo de transición, el problema que tenía ISNIACE es que ni siquiera tenía dueños, porque es que hay que pensar que era una empresa nacionalizada, y que los productos, el precio lo tasaba el gobierno. Entonces, cuando era democracia y entramos a la Unión Europea, se queda sin gobierno, y es una cosa, es lo que podríamos decir un zombie, aunque ya sabemos que a los zombies a veces es muy difícil matarles porque se reconvierten, ¿no? Entonces, un poco por simplificar esta idea es ISNIACE, ¿no? Entonces, en el año 92 es muy duro, y entonces ahí, digamos, se empiezan a pensar en otras formas de producir, ¿no? De adaptarse a un nuevo mercado que es Europa y que es el mundo, ¿no? Entonces ahí ya se produce una merma brutal de trabajadores, y empieza ya a aparecer, porque aparece como cotizada en bolsa, empiezan a aparecer algunos inversores que apuestan por ella a través de jugar en bolsa. Y empieza, sobre todo, yo creo que hay que destacar, aunque algunos lo critiquen mucho, la figura emblemática del director de empresa, que era Blas Mezquita, que era prácticamente todo, ¿no? Porque en aquellos momentos, digamos, la empresa como tal era Banesto, que era acreedor, y como consecuencia de eso, digamos que era como dueño, ¿no? Pero es verdad que a partir de ahí, todos los gobiernos, yo estoy pensando que en aquella época el consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, que era de Torrelavega, ayudó. Ángel Agudo, que también era de Torrelavega, también ayudó, porque veíamos que era más allá de pasar de 4.000, es decir, el gran problema es pasar de 4.000 a 500, con lo cual deja de ser menos importante e influyente, pero tenía, yo lo decía otro día en el programa, era como la empresa de Torrelavega, ¿no? Es decir, luego estaba Solvay, estaba las minas de Reocín, etcétera, pero la empresa era ISNIACE, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos ayudaron, pero no pueden ahora los actuales dueños, que en mi opinión, a mí particularmente no me ha gustado, señalar a la política como los causantes de esto que ahora está ocurriendo, ¿no? A mí eso no me gusta, quiero decir que, porque yo creo que ellos tienen que reivindicarse a sí mismos. Hay dos grandes inversores que aproximadamente en los últimos tiempos han invertido 50 millones de euros, que es mucho dinero, y que deben de estar lógicamente preocupados, y me consta que además son responsables, no son unos empresarios cualquiera, los dos tienen otras empresas y saben de la responsabilidad que tienen, no solamente desde el punto de vista de la lógica del beneficio, sino de la lógica empresarial que supone el mantenimiento de esos puestos de trabajo, y me consta que ellos están preocupados por ambas cosas, porque pueden perder estos 50 millones invertidos y porque yo creo que son responsables desde el punto de vista de que son conscientes que dependen de ello casi 500 trabajadores, ¿no? Por tanto, destaco la parte positiva y algo menos digamos, la negativa de mirar a la política como aquel que lo tiene que solucionar todo, ¿no? Porque es verdad que estamos en un momento de transición energética. Aquí en muchos programas hemos hablado de cambio climático, la necesidad de hacer una transición ordenada desde el punto de vista energético y por tanto económico, que ISNIACE viene haciendo en la época del 92 y años sucesivos. Las inversiones que se hicieron para la descontaminación fueron en millones de euros, muchísimos, porque los que estuvimos cerca de Torrelavega veíamos aquella ISNIACE contaminante, no solamente porque lo veíamos, sino porque lo olíamos, por no hablar del Bajo Saja y del Bajo Besaya, que estaban totalmente contaminados. Se hicieron muchas inversiones. La gente tiene una idea equivocada de esa ISNIACE que se ve cuando vas en coche, a la ISNIACE actual, porque esas inversiones se hicieron en esa fase, pero recientemente me consta que estos dos inversores, Revuelta y Ballina,
han invertido mucho dinero en la renovación de la maquinaria. Ellos están diciendo, y es lo que a mí me permite de alguna manera pensar que sí que puede haber futuro, ¿no? Ellos dicen que tienen producto, que tienen precio y que tienen mercado. Es decir, al fin y al cabo esto es el negocio. Un producto que es competitivo a un precio que lo es en un mercado que es global, ¿no? Sí. Y es verdad que estaban a punto y parece que se habían hecho inversiones importantes industriales para hacer, digamos, para sustituir la toallita que conocemos, que tiene muchos elementos contaminantes, por una toallita que tiene un mercado global y en Norteamérica tiene un posicionamiento interesante, donde la parte, digamos, de plástico de esa toallita desaparece como consecuencia de esto que todos tenemos que hacer, que es la transformación, ¿no? Y si efectivamente, como ellos dicen, tienen producto, tienen precio y tienen mercado, a mí me cabe la duda de que esta liquidación sea definitiva en el sentido de que, como está diciendo el alcalde de Torlavega y otros, los trabajadores, el comité de empresa, la unidad productiva no se trocee para vender por partes, porque al fin y al cabo, cuando presentas, digamos, la liquidación de la empresa, un juez se hará cargo y encargará a unos auditores para que hagan, digamos, dinero para pagar a la masa de acreedores, que es al fin y al cabo esto, ¿no? Entonces, que no troceen esa unidad productiva y, en todo caso, si hay algún inversor español o internacional, que lo vendan como un paquete, y si efectivamente las inversiones, que es verdad, en maquinaria y en medio ambiente se han hecho, tienen producto, tienen precio, tienen mercado, yo creo que efectivamente esto pueda nuevamente, esto del zombie, que, en fin, que no, yo deseo enormemente, no solamente, sobre todo por las 400 y pico familias afectadas, las cientos y cientos de familias afectadas, porque es verdad que daban empleo no solamente a los fijos en plantilla, sino a empresas auxiliares, y sobre todo por lo de emocional que tiene para Torlavega perder Isniace. Y no se trata de que Isniace se convierta en una empresa de 4.000 trabajadores, sino que mantenga ese núcleo y con un proyecto de futuro que da la impresión, por lo que cuentan y por lo que yo puedo saber, de que es verdad que eso existe. O sea, que no nos quedemos con la idea de que cuando vas de Torlavega, pasas a Cabezón, ves que parece que es que haya habido una especie de ataque nuclear, ¿no? Hay muchas inversiones y yo espero que efectivamente, con el concurso de todos, el otro día cuando hablábamos de Santander y el proyecto Pereda, yo concluía diciendo que era un proyecto de ciudad. Sí. Isniace tiene que ser considerado como un proyecto de región, y que la solución a los problemas es la suma de muchas voluntades que alguien tiene que coordinar. Es lo que llamo yo liderazgo. Yo reclamaba el liderazgo de los políticos de Santander, el ayuntamiento, en el tema de Pereda. Yo reclamo, como reclamé hace 15 días en la crisis industrial, el liderazgo del gobierno de Cantabria, que aúne voluntades, desde luego con la parte afectada, que son los sindicatos, son los trabajadores, es la empresa, y por otra parte, digamos, con los políticos que no están en el gobierno. Es decir, yo creo que deberíamos de no hacer política partidaria y considerarlo un proyecto de todos al que hay que proteger y al que hay que dar alternativas. No vale con lamentarse, no soluciona nada, no vale con decir, ya lo decía yo, tampoco sirve para nada. Es el momento de que el liderazgo que establezca el gobierno con el concurso de todos haga posible que Isniace sea una empresa que pueda tener, ¿por qué no?, viabilidad. Yo realmente espero que sí, y que eso sirva para que una zona tan deprimida como es Torlavega y la cuenca del Besaya tenga un futuro. Yo siempre, por simplificar, digo una cosa: si a Torlavega le va mal, a Cantabria le va mal; si a Torlavega le va bien, a Cantabria le va bien. Es decir, basta esto ya de ver Torlavega, Santander como elementos en disputas. Yo creo que Torlavega y Santander tienen que aliarse y no reclamar en Torlavega lo que tiene Santander, ni Santander lo que tiene Torlavega, porque la distancia es de 20 kilómetros. Sino hay que verse como competidores muchas claro, veces, no, ¿verdad? Sí, esto muchas veces sí queda esa sensación de competición rivalidad, entre Torlavega, rivalidad entre Torlavega y Santander. Estúpida, quiere decir que yo, a ver, si yo fuera torlaveguense, lo que diría es que estamos reclamando, y con mucho derecho, que se construya un AVE entre Santander y Bilbao. No. Tiene que hacerse un AVE entre Torlavega y Bilbao, pues Santander está en medio. Es decir, eso es poner en el eje, digamos, de la importancia a Torlavega, este tipo de cosas. Podría decir otras muchas, ¿no?
no sé si da tiempo a exponer algunas de las fortalezas que tiene Torlavega desde el punto de vista, digamos, de la logística, que está en mitad de la cuenca, del Cantábrico. Es un cruce de caminos, eso es una oportunidad. Es increíble, pero estoy en condiciones de poder decir que en Cantabria prácticamente no hay un metro de suelo industrial, que si una empresa tipo Isniace quisiera localizarse en un lugar diferente al de Isniace, no podría, claro. Porque es verdad que el esfuerzo que se hizo en el periodo 2003-2011 de poner 5 millones de metros cuadrados al servicio de la industria, ahora mismo afortunadamente ya no tenemos metros. Entonces ahí yo sí que creo que es verdad que hay algo de improvisación. Nos cuesta mucho tomar decisiones y somos demasiado lentos en la ejecución. Es verdad, ya lo sabemos, que tenemos 2 millones previstos en la recta La Pasiega, pero eso no es de hoy para luego, y por tanto van a pasar 2. Es verdad que en Torlavega están ahí con un proyecto de ampliar zonas industriales, porque tenemos a la de Torlavega, que se hizo en su momento, casi 1 millón de metros cuadrados, en el Parque del Besaya, en Puente San Miguel, que no tiene espacio. Es que los 2 millones de metros cuadrados en el Parque de Marina Medio Cudillo están agotados. Es decir, no es posible que no se haya previsto que esto pudiera ocurrir. Y entonces ahí yo creo que Torlavega debe ser el foco de mucha atención, no por un problema de no sé qué, sino porque es que es un lugar que es muy importante y porque ha entrado en una senda decadente que a mí me preocupa, y no es un problema, digamos, de la política cántabra. Yo también he hecho a veces a faltar liderazgo municipal. Esto pasa con Cabezón, yo siempre lo explico, es decir, un pueblo que fue foco, digamos, preferente de una zona y que ha ido languideciendo sin que nadie, digamos, aporte ideas, aporte proyectos, liderazgo, que concite voluntades. Yo he hecho en falta liderazgos, no tanto es una crítica política, sino a veces una crítica de ciudadana, es decir, de que no haya movimientos de la sociedad civil que reivindique, que proponga, porque a veces a los políticos, digamos, hay que tirarles de las orejas, pero no basta con criticarles, sino sobre todo con ideas alternativas. Y yo creo que es el momento de llamar en Cantabria, en la cuenca del Besaya, Torlavega, Cabezón, etcétera, Corrales, a que la gente, entre comillas, se ponga las pilas, porque el grito lastimero está bien, dura lo que dura, pero a partir de ahí yo creo que hay que empujar. Torlavega tiene una historia histórica de movimiento obrero organizado, reivindicativo, que ha tirado, y Isniace es uno de los ejemplos, ¿no? Me da la impresión de que hay cierto agotamiento de las fuerzas, ¿no? Esto me preocupa. Y ahí es donde yo vuelvo a reclamar el liderazgo del gobierno regional, municipal, porque si no podría ocurrir lo peor. Y como yo, como sabes, no soy derrotista, quiero creer, porque me creo lo que dicen los dueños de la empresa, que pueda surgir un nuevo proyecto de Isniace que permita otra vez a los torlavegenses, a la zona, a los habitantes de la zona, digamos, a recuperar autoestima, ¿no? Porque a veces esto de la cosa emocional, yo ya sé que no es lo que arregla todo, pero sí que a veces es importante, ¿no? Digamos, estas cuestiones emocionales, de ideas, de gente que se moviliza, que reivindica, tal. Yo creo firmemente en este tipo de cosas, eso sí, siempre con ideas concretas, a ser posibles evaluables económicamente, porque a veces es muy fácil, planes estratégicos. Bueno, el problema es que no es un problema de ideas estratégicas, sino de la partida presupuestaria necesaria para que esas a veces ideas muy buenas, y porque es verdad que la economía no puede depender de los presupuestos de una comunidad autónoma. Es la lógica del mercado la que hace buenos y malos negocios, y en todo caso la política es la que hace fácil o difícil un proyecto, ¿no? Fernando, lo tenemos que dejar aquí sin duda. Dejamos esa puerta abierta al mantenimiento de Isniace, a ese posible futuro de esta mítica empresa cántabra, y sin duda volveremos a hablar de ella. Muy bien, Lucía. Muchísimas gracias, muchas gracias, Fernando. a ti. Gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.